Sí, no, ponte aquí, sí. Yo me cojo el teléfono, un momentito y luego ya te paso a ti la palabra. Este es el de la... Sí, eso, hemos facilitado los apuntes de la jornada. Bueno, Egunon, vamos a dar comienzo a este segundo día del curso de verano. Y bueno, y vamos a recoger un poco los comentarios que ayer a última hora se realizaba aquí un poco. Ayer concluíamos que había sido una jornada eminentemente un poquito de perfil económico. Habíamos situado un poco la actividad turística dentro de lo que es el marco de nuestra comunidad, de nuestra economía. Comentamos que bueno, pues que es una actividad que en estos últimos años, incluso en años de crisis económica, que había tenido un crecimiento importante. También se veía en una segunda ponencia que pues es un mercado que ha sufrido cambios importantes con el tema de la digitalización, que es un mercado que está abierto a las oportunidades de todas las empresas que interactúan en ese ámbito y que bastante abierto y que pues ahí hay unas oportunidades de futuro, que la innovación es un factor fundamental en todo este quehacer y también se lanzaba una reflexión que también comentábamos hoy posiblemente con el tema que va a centrar sobre todo toda la mañana, que va a ser los retos de futuro a los que se enfrenta el turismo hoy en día, ¿no? También ayer no se habló que seguramente que en las distintas exposiciones que puedan aparecer hoy el modelo de turismo, un crecimiento, pero ¿hacia dónde se crece? ¿Con qué modelo de turismo? ¿Hacia qué futuro nos estamos encaminando? Estos retos, desde luego, tendrán que estar enmarcados en unos objetivos concretos y para eso vamos a tener de alguna manera dos visiones, una perspectiva en esta primera intervención más global, más allá de nuestra propia comunidad autónoma y vamos a reflexionar desde un ámbito más general, con un ponente que ha tenido unas importantes responsabilidades en el ámbito de la Comisión Europea. Y que lo primero de todo, quiero agradecerle su participación y la aceptación de la invitación que se le ha cursado desde este curso de verano a estar presente aquí, aunque nos consta que tiene una agenda bastante apretada y sobre todo en estos momentos. También quisiera agradecer a la viceconsejería. Ayer ya en la inauguración del curso se lo agradecíamos, pero toda la intermediación que se ha realizado para llevar a buen término el programa de este curso de verano. Y ya sin más, un poco algunas pinceladas sobre la persona de Pedro Ortún Silván, que es ingeniero industrial, especializado en química y en organización industrial y doctorado en administración de empresas. Del año 1979 a 1986 estuvo a cargo de la coordinación del capítulo industrial de las negociaciones de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea y en agosto de 1988 fue nombrado director de la Comisión Europea dentro de la Dirección General de Mercado Interior e Industria como responsable del acero y posteriormente de otras industrias europeas básicas. En enero del 2000 asumió el cargo de responsable, en particular de turismo y de industria de los servicios, así como de la responsabilidad social corporativa.
En enero del 2007 fue nombrado director responsable de las industrias de Nuevo Enfoque, en las cuales incluida bienes de equipamiento, productos de construcción, juguetes, y entre ellas, entre estas responsabilidades, estaba la actividad turística. Desde septiembre del año 2010 ha sido director responsable de turismo y de industrias de bienes de consumo dentro de la Dirección General de Empresas e Industrias. Desde el pasado 2012 ocupó el cargo de director encargado de turismo e industrias del textil, moda, diseño y creatividad en las tecnologías facilitadoras esenciales de la economía digital. Y por último, desde junio del año 2015, del pasado junio, es consejero principal para Turismo y Responsabilidad Social Empresarial en la Dirección de Desarrollo de la Comisión Europea. Sin más, Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en Donosti, una ciudad que conozco mucho, puesto que he pasado todas las vacaciones de mi vida, las vacaciones de verano entre Biarritz y en San Sebastián, y tengo raíces familiares y personales, y siempre que puedo pues me escapo, aparte de todos los veranos, me escapo aquí cuando se me ofrece esta posibilidad, y quería agradecer a Eustat y a la Universidad del País Vasco por haberme dado otra vez esta posibilidad, más en un marco como este que no es fácilmente repetible en ningún sitio de Europa y del mundo, yo creo, ¿no? Y bueno, pues quería un poco comentaros, me pidieron que diera un poco el marco general de la política y de los retos principales del turismo a nivel europeo. No sé, lo primero que suelo hacer en este tipo de cursos o de conferencias es preguntar cómo es qué tipo de audiencia hay. Me dice Cristina que sois, la mayoría de vosotros, algún estudiante hay, pero veo que no sois gente de menos de 25, la mayoría, hay algunos, pero sois, me dicen, más bien profesionales del sector, ¿no? O interesados en el sector turístico. Y entonces, como luego viene Itziar, va a hablar la viceconsejera de Comercio y Turismo, que hablará, imagino, de los principales retos y la visión que el gobierno vasco quiere dar para impulsar todavía más el sector turístico y la actividad turística aquí en Euskadi. Yo lo que voy a hablar quizá un poco es de cómo vemos y qué importancia tiene y qué sitio tiene la actividad turística a nivel europeo y a nivel mundial, con algunas cifras básicas. Os he distribuido a través de Cristina una serie de informes y de links con estadísticas, informes tanto de Eurostat como de la Organización Mundial del Turismo, como del World Economic Forum, y luego los he distribuido dos documentos que son los que estamos utilizando ahora para preparar la futura estrategia europea del turismo para los años 16 al 20, ¿no? Entre otros, el discurso que mi nueva comisaria, la polaca Elżbieta Bieńkowska, dio en Madrid a finales de enero, y sobre el cual pues estamos construyendo con todos los actores, tanto públicos como privados a nivel europeo, pues la futura estrategia, ¿no? No sé si conocéis mucho, por mi experiencia europea desde hace ya 35 años, desde el Ministerio de Industria español y luego de hace 27 ya casi en la Comisión Europea. No sé qué tipo de conocimiento tenéis de la Unión Europea y de sus políticas, y en particular del turismo. Voy a hacer unas breves pinceladas para recordaros, primero, que el turismo, aunque no lo parezca, es a nivel de la Unión Europea es el sector económico, el tercer sector de actividad socioeconómica en la Unión, por importancia en cuanto al PIB, a la contribución al PIB y a la contribución al empleo. Cosa que no parece evidente, ¿no? Pero es después de todo el sector comercio y distribución, tanto minorista como mayorista, y después del sector de la construcción, la actividad clave del sector turístico es la tercera en materia de contribución al PIB y al empleo, y es tan importante como es más del doble, representa más del doble que los mayores sectores industriales productivos, el automóvil, la química, la industria alimentaria, la industria de bienes de equipo. O sea, representa casi el 5% del PIB, un poquito más del 5% del empleo. Y si al sector puramente turístico, todo lo que engloba a hostelería, restauración, agencias de viaje, campings, cruceros, charter turísticos puros, ¿qué más hay? Parques. Si a eso se le añade el impacto indirecto que tiene los que manejáis
imagino a través de Eustat las cuentas satélites, el impacto indirecto que tiene en la economía, pues llega a ser el segundo, pasa por delante de la construcción, ¿no? Con lo cual es un sector muy importante. Esto ha tardado, los países, sobre todo centroeuropeos y nórdicos de la Unión Europea, han tardado unos cuantos años en darse cuenta de la importancia que tiene para la propia economía, y se han dado cuenta de que todavía el sector turístico, bueno, todavía hasta en épocas de crisis como la que estamos pasando todavía, o estamos acabando más o menos, pues sigue resistiendo la crisis, sigue creciendo en cuanto a número de llegadas, sigue creciendo en cuanto a ingresos, no de forma tan importante como en llegadas turísticas internacionales, y en turismo interior. En turismo interior está un poquito peor, depende de los países, ¿no? Pero como seguimos creciendo, seguimos creando empleo, no de la calidad que debería ser el empleo que se genera en el sector turístico, pero es de los sectores que más capacidad de resistencia o de resiliencia, no sé si se dice en español, resiliencia, ante la crisis está teniendo. Bueno, y entonces desde hace 8 o 10 años, países que no se preocupaba mucho de desarrollar una actividad turística importante, como los nórdicos y los centros europeos, pues están adoptando políticas proactivas en favor del turismo, y se está notando. Y es un sector que tiene mucho presente y mucho futuro si se desarrolla de forma razonable, de forma sostenible, y ahora hablaremos de ese tema. Y lo que pasa es que el turismo, por desgracia, no tiene la importancia o el reconocimiento político e institucional que merecería tener. Sectores con un peso mucho menor en la economía tienen una capacidad de representación, una capacidad de lobby, una capacidad de visibilidad política mucho mayor que el turismo. ¿Por qué? Pues ya entraremos en esto si queréis, pero hay un carácter muy individual, un carácter muy local de los destinos que dificulta un poco el adoptar posiciones comunes, el adoptar posiciones de colaboración de todos los actores implicados. Hay un cierto individualismo y una cierta poca visión internacional de la actividad turística, ¿no? Puesto que el turismo tiene el producto básico, el destino turístico, es un destino local, y no se han promovido empresas multinacionales como hay en muchos otros sectores, ¿no? Hay muy pocas. A nivel europeo, empresas transnacionales europeas, pues ahí no llegan ni a 10, ¿no? Así de claros. Y los demás son empresas nacionales, empresas regionales, familiares, mucha pyme, el 90 y tantos %, 25 son pymes y hasta microempresas, y eso dificulta un poco el realzar el peso político y el peso institucional que debería tener el sector turismo. ¿Qué es lo que...? Las grandes cifras ya no sé si las habéis podido ver un poco en la información que conocéis seguro de la OMT, por ejemplo. El turismo sigue creciendo menos una pequeña bajada en llegadas internacionales sin ingresos que tuvieron lugar en los años 2009 y 2010. Se recuperaron en el 2011, se recuperaron los niveles del 2007 y seguimos creciendo al 3, 4, 5%, depende de los países. Seguimos siendo la región del mundo más, aunque con porcentaje relativo menor, cada vez menor, porque el turismo es un sector muy clásico en el desarrollo económico de cualquier país en vías de desarrollo, como nos pasó a nosotros, a España, en la década de los 60, 70 y 80, ¿no? Pero seguimos creciendo y recibimos entre turistas de fuera de la Unión Europea y intraeuropeos, llegadas internacionales intraeuropeas, más de 450 millones de turistas en el año pasado, el 2014, ¿no? Con unos ingresos de 320.000 millones de euros, que es muy importante el sector este. Tenemos a nivel en cuanto a los principales destinos, hay 5 países europeos entre los 10 primeros. En cuanto al número de llegadas, Francia, con su metodología un poco especial, los estadísticos ya la conocéis bien, cómo contabilizan las llegadas turísticas y el tránsito, que hay mucho tránsito que pasa por Francia, y con esas cifras pues dicen que son el mayor destino turístico mundial. Yo tengo mis dudas. Luego viene España, que está en el número 3, después de Estados Unidos, que está creciendo mucho, Italia, Alemania y el Reino Unido, y en ingresos España es la segunda a nivel mundial, luego Francia, Italia, Reino Unido y Alemania entre los 8 primeros, ¿no? Y luego otro índice interesante que hacía tiempo que no veía, porque lo publica cada 2 años y por eso os he mandado el link, es el informe de competitividad que publica el World Economic Forum, que tenéis y que da, en base a una serie de indicadores, de 14 indicadores recuperados en 5 áreas, evalúa cuál es el nivel de competitividad de los países en materia turística, tanto económico como político, de entorno jurídico. En fin, hay una serie de indicadores que para los estudiosos del tema vienen
vienen bien, y no viene mal el pensar y el tener siempre presente que el turismo es una actividad transversal, en la cual intervienen e impactan muchas políticas y muchas actuaciones, tanto jurídicas, o sea, legislativas me refiero, como no legislativas, de tipo de comportamientos individuales, sobre todo de turistas. Todos nosotros somos turistas y tenemos un papel muy importante, y cada vez más además. Y las nuevas tecnologías, y ahora hablaremos también del tema ese, están facilitando que cada vez más los que mandan, digamos, los que dirigen y orientan el tipo de producto, el tipo de experiencia turística, pues somos nosotros todos, ¿no? Y tenemos acceso a una mucho mayor información de la que teníamos antes con los nuevos instrumentos digitales, y esto está cambiando y está revolucionando absolutamente tanto los modelos de negocio como los comportamientos individuales de cada uno de nosotros, como los comportamientos de los operadores turísticos, tanto en la parte receptiva, con la parte de intermediación, y en el transporte aéreo y no aéreo. En fin, está absolutamente cambiando el sistema, y esto, pues estamos entrando en una zona de cambio muy importante, ¿no? Y hay que esperar que los profesionales sepan adaptarse a todos estos cambios. Algunos de ellos son complicados. Ahora ya hablaremos también de todo el impacto de la economía colaborativa, de los Airbnb, de los Bookings y Expedia y TripAdvisor, esos, porque tienen un impacto muy importante en la estructura de oferta y demanda del turismo. Antes de resumiros cuáles son las principales líneas de actuación futura que ya os he mandado, quería recordaros nada más el qué podemos hacer nosotros en materia turística a nivel europeo y a nivel de la Comisión Europea, pero a nivel de la Unión en su conjunto. Bueno, el turismo no estaba en el Tratado Inicial de Roma, no aparecía para nada. Se puso como una posible área de competencia en el Tratado de Maastricht en el 91, pero cualquier medida tenía que ser adoptada por unanimidad. Y durante la década de la primera década de este siglo, del 2000 al 2009, pues estuvimos intentando varios de nosotros, y apoyados con algunos ministerios, algunos gobiernos, el plasmar que hubiera una competencia de turismo en el Tratado de la Unión, ¿no? El Tratado de la Unión, que al final se consiguió en el Lisboa, en el cual hay un artículo genérico. Es una competencia de lo que llamamos tercer nivel, no es una competencia ni exclusiva, como son las competencias en materia de derecho de competencia o de recursos marinos o de política comercial, ni es una competencia compartida, como lo es en materia de mercado interior, de protección de consumidores, de medio ambiente, de transporte, etcétera. Es una competencia que llamamos de tercer nivel, que es lo que solo se puede hacer a nivel europeo, es políticas de apoyo, de coordinación y de complementariedad. O sea, podemos complementar las actuaciones y las medidas políticas que adoptan los Estados miembros. Los que tienen la competencia básica son los Estados miembros, y la Unión Europea, a través de la Comisión sobre todo, tiene esa competencia de apoyo, de coordinación de actividades y de complementariedad de las acciones nacionales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo claro y obligatorio, porque está el verbo debe, shall en inglés. La Unión Europea debe asegurar, y así lo pone, shall ensure, debe asegurar la competitividad de las empresas turísticas europeas, ni más ni menos. Y lo tenemos que hacer fundamentalmente creando o favoreciendo el mejor marco jurídico y económico para el desarrollo de la actividad, promoviendo el intercambio de buenas prácticas, tanto entre Estados miembros como entre actores privados, y está prohibido el que armonicemos legislación en materia turística. Es la misma tipo de competencia que tenemos, por ejemplo, en el campo de política industrial, en el campo de la educación, de la cultura, de la salud, del empleo. Todas esas áreas que son muy importantes, las que tienen las competencias mayores son los Estados miembros. Y luego, dentro de cada Estado miembro, pues en función de la estructura política y administrativa, pues las comunidades autónomas, y en muchos casos, como es el caso del turismo, que también es un problema, como ahora veremos, hasta las administraciones locales. Porque las provinciales, las locales, tienen la mayor parte de la legislación que afecta a una empresa turística, una actividad turística. Una buena parte, yo diría la mayor, es de tipo local, luego de tipo regional. A nivel nacional cada vez menos hay competencia, y a nivel europeo todavía menos, directas. Lo que sí hay son políticas europeas
que tienen un impacto muy importante, o que pueden tener un impacto muy importante en materia de actividad turística, ¿no? La política de transporte, la política de protección del consumidor, la política de medio ambiente, la política de fiscalidad, con el tema del IVA reducido o no reducido en hoteles y restaurantes y demás, y de los márgenes, la política de la directiva del IVA que afecta a los TOMS, como se dice en español, los márgenes, el esquema de márgenes para los tour operadores en base a deducciones del IVA. No sé si hay alguna agencia de viaje aquí presente o algún tour operador. En fin, es una directiva que se deriva del IVA, que tiene un impacto muy importante en la actuación de tour operadores y agencias de viaje a nivel europeo. O sea que hay una serie de políticas indirectas que afectan al turismo, pero muy pocas, ¿no? Y luego está la directiva, se me olvidó mencionar, la directiva de servicios, la famosa directiva Bolkestein, bueno, famosa para nosotros, la Bolkestein del 2006, que obliga a la libre prestación de servicios en igualdad de condiciones, sin discriminaciones, en todo el mercado interior. Es la directiva que aplica el mercado interior europeo no solamente a los productos industriales, sino a los servicios, a la prestación de servicios. Y el turismo está afectado por eso. Aunque se ha desarrollado muy poco esa directiva, hay actuaciones y decisiones en materia de guías turísticos y poco más. No se ha utilizado mucho. Bueno, entonces, ese es el marco jurídico en el que nos movemos, con una diferencia importante que se me ha olvidado decir, que es que a partir del año 2009 podemos tomar estas medidas de apoyo, de coordinación y de complementariedad con mayoría cualificada, que eso ya ha sido el gran cambio con respecto a la situación hasta el 2009, que antes no se podía hacer nada más que con unanimidad, con lo cual no era fácil, porque había países que no les gustaba que la Comisión se metiera y que propusiera medidas y programas financieros y programas de apoyo en materia turística, y a partir del 2009 pues se hace con mayoría cualificada, y más de una vez hemos, entre comillas, violado a países grandes con mayorías que no llegaban o sea, que se han quedado en minoría insuficiente de bloqueo, como Alemania, los países nórdicos, que no les gustaban algunas cosas, pero tenían que tragar porque la mayoría cualificada de los países miembros de la Unión pues lo permitía, ¿no? Bueno, entonces eso es un poco el marco general. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, a partir de lo que se ha hecho, por ejemplo, en base a la mayoría cualificada, ha sido multiplicar de forma sustancial el presupuesto, el pequeño presupuesto que la Dirección General nuestra de Empresa e Industria tenemos para favorecer, para medidas complementarias, medidas de promoción, de facilitación de partenariados público-privados, de promoción de destinos de excelencia, en fin, todas las pequeñas medidas de apoyo y de promoción que estamos, pues antes teníamos un presupuesto anual de 1 o 2 millones al año, una birria, y ahora pues tenemos 105 millones entre el periodo 2014 al 2020, que nos da entre una media de 15 millones al año, los cuales todavía no hemos llegado a utilizar más de 9 o 10, ¿no? A los 2 o 3 que nos da el Parlamento Europeo en algunas líneas específicas. O sea, hemos pasado de unos presupuestos de 1 o 2 millones a tenemos entre 10 y 12 millones al año, que bueno, que algo es algo, aunque la mayor parte de los fondos turísticos, de los fondos europeos que pueden ser utilizados por actores públicos y privados de la actividad turística son los estructurales, fundamentalmente. El fondo regional, el fondo social, el fondo de cohesión, el fondo de desarrollo rural, y luego los fondos de investigación, el LIFE para proyectos medioambientales y alguno más, ¿no? El fondo de Europa Creativa también para la parte cultura y patrimonio cultural, y creo que nada más, no se me olvida ninguna así especial. Bueno, o sea que se ha potenciado de forma importante, tanto a nivel de recursos humanos, que yo tenía un equipo desde hace 15 años y pico, que he sido hasta hace un mes y medio director responsable ejecutivo de la política turística. Pues he pasado de un equipito de 8 o 10 personas en el año 2000 a 15 en el año 2010 y a 25 en el año hasta actualmente, ¿no? Bueno, y eso es algo, y podemos hacer alguna cosa o bastantes cosas, menos de lo que se podría o se debería, pero bueno, suficiente para completar y para empujar la actividad turística a nivel europeo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora para hablar ya un poco más de futuro? Hicimos durante todo el año pasado, los estudiosos del tema, o los que estáis ligados a través de las asociaciones españolas y europeas a todo lo que pasa en Bruselas, hicimos un proceso de consultas, como solemos hacer cada 5 años. Cada vez que cambia la Comisión el último año, aprovechamos el año intermedio de elecciones europeas de mayo y junio, y de cambio de la Comisión, pues para prepararnos para cuando vengan los nuevos jefes, los nuevos comisarios, pues tener preparadas ideas nuevas, ideas actualizadas,
especializadas tras consultar, porque eso desde el principio siempre hemos querido, yo desde que estoy ahí, no solamente en turismo, sino en todos los sectores industriales, y he cubierto todos los de la Unión Europea, siempre es fundamental en ese tipo de políticas que no hay competencia directa, el escuchar a la gente, tanto a los Estados miembros como a los actores privados, a la industria, a los sindicatos, a las ONGs, a las universidades, e intentar estar al día y conocer la realidad lo mejor posible, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una serie de consultas en el año 2014, hicimos el foro europeo que hacemos todos los años en Nápoles en octubre del 2015, el Día Europeo del Turismo, en el cual estuvo Itziar el 1 de diciembre, y en base a eso propusimos a nuestra nueva jefa, a la comisaria polaca esta que tenemos ahora, pues propusimos una serie de actuaciones que son las que habéis visto en el discurso. Y ahí hemos identificado, ella no quiere hablar, hacer grandes papeles y grandes, sino quiere cosas lo más concretas posible. Y lo que hicimos fue identificar cuáles eran los retos, las medidas que había que seguir profundizando en ellas o desarrollando nuevas para precisamente seguir con este objetivo fundamental, que es el promover lo que llamamos no solamente la competitividad que dice el tratado, sino la competitividad sostenible. Es decir, Europa es un destino muy importante a nivel turístico, todavía puede crecer, pero no buscamos un crecimiento irracional del turismo, creo que no es bueno, ¿eh? Y en destinos importantes como Donosti u otros a nivel español, pues hay todavía mucha potencialidad para crecer, pero hay que crecer de forma razonable, inteligente y responsable, intentar desestacionalizar lo más posible la actividad, intentar atraer más turistas, no en las temporadas altas clásicas de las vacaciones escolares y de trabajo normales, sino en todo el año. Y hay mercados, hay tipos de turistas que no les importa y hasta prefieren viajar en temporada media y baja, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos, un crecimiento sostenible, una competitividad mejorada de la industria europea del turismo, pero sobre todo lo más fundamental es el turismo al final es una experiencia individual, o de grupo familiar, o de grupo de amigos, y lo que intentamos es que los actores, tanto públicos, a través de las oficinas, de los sindicatos de iniciativa, como si las oficinas de turismo locales, de las responsabilidades, las entidades regionales o nacionales, y sobre todo los que ofrecen la mayor parte de los servicios públicos, de los servicios de turismo, pues que ofrezcan una experiencia turística que sea inolvidable, que facilite el que la gente quiera volver al sitio donde están, ¿no? Una oferta de calidad, una oferta responsable, una oferta razonable que valore las comunidades locales donde se desarrolla esa actividad, que respete el patrimonio cultural, el patrimonio natural, y que haga que la gente disfrute, tanto si está de vacaciones como si está de turismo de oficina, de turismo profesional, pues que disfruten. Ese es el objetivo fundamental en nuestras políticas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué retos están habiendo que obligan o que deberían obligar a una serie de actuaciones, no solo a nivel europeo, sino a nivel también nacional, regional y local? Siguiendo el orden, que no sé si no voy a seguir el orden del discurso de mi jefa, digamos, que además que fue el orden que le propusimos nosotros, porque ahora mismo lo que está claro, y lo has mencionado tú, Cristina, en tu introducción, uno de los principales retos, por no decir el principal, es el impacto que están teniendo, como he dicho al principio ya, las nuevas tecnologías, tanto en la demanda, en los turistas, en las actuaciones y en las actitudes de los turistas, como en la oferta, en los empresarios, tanto privados como también en las propias administraciones. En las propias administraciones las nuevas tecnologías están también revolucionando, tanto a nivel de política como a nivel estadística, como a nivel de todos los ámbitos donde hay una actuación pública. Las nuevas tecnologías, y nuestra vida privada, están revolucionando. Los que somos menos jóvenes como yo, que me queda poco ya para la jubilación, pues el esfuerzo que tenemos que hacer con respecto a los más jóvenes para adaptarse y utilizar de forma inteligente y razonable las nuevas tecnologías es muy, muy importante. Pues no te quiero decir, en un sector, en una actividad donde el elemento clave, uno de los elementos clave de este sector es la información. Información sobre el destino, información sobre los medios de transporte, y la información, por eso se les llama las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pues están teniendo un impacto brutal. Y están teniendo un impacto brutal con nuevos actores que están apareciendo en
en el mercado, los actores digitales, ante los cuales caben muchas reacciones, ¿no? Y hay reacciones de las empresas, los más tradicionales o menos dinámicas o menos abiertas, que adoptan una posición muy defensiva, muy de que hay que prohibir a los Airbnbs, a los Booking, y muchos de ellos están adoptando una posición excesivamente defensiva, lo que no quiere decir que haya que dejar que todos estos actores hagan lo que quieran y revolucionen sin un mínimo marco jurídico razonable el mercado. Pero bueno, es un tema que tenemos que atacar y lo estamos atacando sin precipitarnos, ¿eh? Porque hay mucha gente, sobre todo el sector hotelero y aparte de los sectores de agencias de viajes, nos piden de vez en cuando que prohibamos, que regulemos, que les hagamos, que pongamos las mismas obligaciones en materia de seguridad, de responsabilidad, de la reglamentación laboral a cualquier tipo de esa actividad para esta nueva oferta turística que está generándose utilizando estos medios de comunicación. Pero no solamente es eso, sino es los propios turistas. Nosotros estamos cada vez más utilizando y creándonos nuestro propio paquete turístico, nuestro propio viaje, con diversos medios, y claro, las agencias de viaje pues también se sienten un poco indefensas sobre todo las que no quieren adaptarse a esta nueva evolución y no se le puede poner, como hablábamos anoche, no podemos poner puertas al campo. Eso está ahí, las nuevas tecnologías no se puede prohibirlas, lo que hay que hacer es intentar canalizarlas, regularlas de forma eficaz, y estamos promoviendo una plataforma en este campo del turismo digital que llamamos, una plataforma de diálogo entre los actores más tradicionales y los nuevos actores digitales, ¿no? Es que hasta ahora solamente están hablando entre ellos a golpe de queja y de llevarles a los tribunales y de promover manifestaciones, como los taxistas, tanto aquí en España como en Francia, que ha habido hace unas semanas, como habéis visto seguro, unas huelgas brutales. Y lo que hay que hacer en estos casos complejos y nuevos, pues hay que sentarse alrededor de una mesa todos, tanto las autoridades públicas nacionales, locales, porque muchas de estas cosas, Airbnb y Uber, y esto funcionan a nivel local, y como la industria, los actores privados del turismo más o menos tradicional, los nuevos, las administraciones de todos los niveles, los trabajadores, en el caso de que haya impactos importantes sociales, y ver qué tipo de soluciones se va a hacer. Y estamos procediendo a un análisis a fondo. Les hemos sentado, van a empezar a trabajar, ya tienen un programa de trabajo que van a desarrollar de septiembre hasta diciembre, y ver un poco qué medidas se pueden tomar. No vamos a legislar a nivel europeo, porque además es dificilísimo. Estaba hablando ayer con Itziar, es que regular este tipo de actividad de los Airbnbs, pues es muy difícil regular, ¿no? Porque al final, si somos razonables y serios, no son ellos los únicos responsables de esta movida que está pasando. Los que son quizá más responsables son aquellos ciudadanos individuales que tienen pisos, o que tienen taxis, o que tienen coches privados, o que tienen otro tipo de actividad, y que se dedican a una actividad económica, ¿no? Y son ellos los que tienen que ser responsables y pagar sus impuestos, coger las pólizas de seguro suficiente para evitar cualquier tipo de accidente. O sea, esta gente son los vehículos, son los que facilitan esto mucho más con sus tecnologías, que por cierto los portales de esta gente funcionan de miedo, están hechos, sobre todo en los Estados Unidos, que nos lleva unos cuantos años de adelanto en toda esta materia, pues han desarrollado unas herramientas como los TripAdvisor, como los Booking, los Expedia, todos estos, que son absolutamente maravillosas, ¿no? En cuanto a forma de... Y eso pues hay que canalizarlo, hay que discutirlo, y eso es lo que estamos haciendo. Porque no tenemos todavía claro qué es lo que vamos a hacer. Es muy compleja lo que estamos profundizando, y lo que estamos haciendo es hablar nosotros bilateralmente con cada uno de estos actores, con los Trips, con los Booking, con los Expedia, con los Airbnb, en el tema y estamos intentando poniéndoles alrededor de la mesa con los más tradicionales y forzándoles a discutir, a ver qué tipo de reglamentación se puede hacer o no reglamentación. A lo mejor hay que hacer una mezcla de reglamentación y lo que llamamos en el lenguaje inglés, que domina aquello Bruselas desde hace muchos años ya, la self-regulation, la autorregulación, ¿no? Autorregulación, lo que pasa es que en este caso es más difícil porque implica autorregulación a nivel individual.
una señora mayor que puede tener una casa grande o que reglamentarla va a ser muy difícil, ¿no? Y hay que hacerlo bien, y no hay que hacer una legislación a lo bestia, sino hay que hacerlo con cuidado. Y eso es lo que eso es uno de los primeros retos que sé que estáis trabajando también aquí en Euskadi, que me imagino que estarán trabajando también en el gobierno central, aunque también esto no es muy claro, porque depende mucho de cada tipo de destino, de cada tipo, de cómo está regulado las competencias a nivel español, por ejemplo, que es lo que conozco más. Pues la mayor parte de las competencias turísticas se han descentralizado a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Y todas, ¿no? Por no decir todas. Y a su vez, dentro de cada comunidad autónoma, en los ayuntamientos no es lo mismo el negocio hotelero aquí en Donostia que en Bilbao, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que regular, y sé que lo están haciendo, y Itziar y su equipo lo está haciendo con cuidado, porque no es bueno meter la pata y luego tener que cambiarla. Suficientemente tiempo cuesta el sacar una reglamentación sólida como para encima de equivocarte y tener que volver a cambiar y crear incertidumbre, que eso también que es una de las cosas que los empresarios quieren y que piden también, ¿no? Que sea un marco que sea, digamos, lo más estable posible, lo más claro posible, para evitar que esté cambiando y adaptándose cada X tiempo, ¿no? Ese es el primer reto. Pero eso es un reto que es más grande, que afecta también a la necesidad, lo que sí hemos detectado y se han quejado en las consultas del año pasado. Una de las peticiones que nos hicieron casi todos los actores europeos fue el que promovamos desde Bruselas una simplificación del marco jurídico. Ahí es tremendo, ¿eh? Un empresario, yo me pongo en la piel de una pyme que quiere, no la que solamente se maneja en un sitio, en un destino, ¿no? Pero la que quiere un poco ir a otra región española, a otro país de la Unión Europea, o que ir fuera, y la complejidad del marco jurídico es tremendo, ¿eh? A nivel europeo no tanto, tenemos ahí directivas que afecten o reglamentaciones que afecten al turismo 100%, pues está la directiva de paquetes turísticos, la que se ha aprobado recientemente ahora, que entra en vigor dentro de 2 años, está en fase de transposición ya, la directiva de time sharing, de propiedad compartida, el reglamento estadístico, que vosotros conocéis bien, es el tercero, los 2 reglamentos un poco especiales de tipo soft del ecolabel para hoteles y ecolabel para campings, que además son voluntarios, no es obligatorio, sino el que quiera tener el ecolabel pues tiene que cumplir una serie de criterios que, por cierto, son súper complicados, y por eso hay tan pocos campings y tan pocos hoteles que lo tienen, porque el satisfacer todas las exigencias de mis colegas de la DG Medio Ambiente hicieron hace 8 o 10 años, pues no las... Yo creo que hay 500 o 600 hoteles en toda Europa que tienen la floresta sin mayor beneficio, por otra parte, ¿no? Pues esas son y luego ha habido en los últimos años los reglamentos de derechos de pasajeros para todos los pasajeros en aéreo, ferroviario, autocar y crucero. ¿Qué más está? La directiva servicios. Y luego los pequeños elementos en protección de consumidores. Ahí sí que hay un campo, hay 5 o 6 directivas, la de prácticas comerciales en FAIR, ¿cómo se dice? Deshonestas, ¿no? Unfair, ¿qué quiere decir? Unfair, sí, ¿cómo se dice? Injustas. La de los derechos de consumidores, las de la publicidad engañosa. Hay 5 o 6 directivas que son confusas y eso habría que simplificarlo a nivel europeo. Pero luego es que vais a nivel de cada país miembro, de cada comunidad autónoma, y las reglamentaciones de seguridad ante el fuego, la de seguridad no sé qué, la de las laborales, las fiscales, hay tasas de ciudad, tasas de las ecotasas, las tasas de salidas en Inglaterra y en Alemania, por salir en avión tienen que pagar, hay una tasa para los ciudadanos que utilizan el avión para salir de su... En fin, hay una plétora de legislación que es tremenda, ¿no? Entonces eso nos han pedido y estamos, lo que pasa es que eso no podemos hacerlo en la nuestra, lo vamos a hacer, lo que estamos intentando es convencer a los Estados miembros para que lo vayan simplificando. Ese es otro gran campo de actuación que tardará unos añitos porque es complejo. El tercer gran tema es el tema de la formación. Cada vez los turistas nos hemos vuelto más exigentes y la formación media de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, sino de los empresarios, de los directivos de empresas, no es la adecuada. La formación no solo a nivel de las tecnologías digitales, que es un must ahora, sino también la formación a nivel de la calidad del servicio, de cómo atender a personas con necesidades específicas, los mayores, las personas discapacitadas. Por no decir, si queremos atraer de los 450 millones de turistas, no sé si lo he dicho antes, solamente hay 50 o 55 millones que vienen de países terceros.
Hay un potencial de crecimiento brutal de rusos, de chinos, de brasileños, de norteamericanos, de japoneses. Podríamos tener, no digo yo que vayan a triplicarse por 3, pero por 2 fácil, ¿no? 100 millones me parecería razonable si somos capaces de expandirlos a lo largo de la temporada, pues, y eso pues hay que saber hablar su idioma, hay que conocer lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, y eso implica un esfuerzo de formación que no se está teniendo aquí, no solamente en España, sino en Europa. No existe esa formación enfocada hacia prestar un mejor servicio al turista. Los europeos, nos conocemos, tenemos una cultura similar, y pero los de fuera, es que hay veces los chinos, todo lo que están sufriendo los chinos, los indios, todas las agresiones, los chinos vienen con mucho dinero y les gusta comprar, no les gusta la playa y el sol, pero les gusta la cultura, la historia europea, y las compras, son las compras de productos más bien de lujo, y hay en Francia y en países en ciudades donde hay tiendas de cierto lujo, en Milán, Venecia, se están siendo asaltadas. Hay un negocio, por desgracia, entre comillas, negocio que consiste en asaltar a turistas chinos, ¿no? por las calles y pues cerca de las tiendas. Y este tipo de formación, tanto a nivel de la policía mismo, de los servicios, eso hay que, si queremos cuidar a ese mercado creciente que existe y que seguirá existiendo y que espero que siga, pues tenemos que mejorar la formación a todos los niveles, tanto a nivel privado como a nivel de los servicios públicos, también cómo tratar a un turista extranjero por parte de la policía o de los servicios públicos en general. Es importante para las oficinas locales de turismo que las instrucciones pues estén en otro idioma, como mínimo otro idioma más, y si queremos atraer a chinos, pues habrá que poner carteles en chino y folletos en chino, y en fin, eso depende un poco cada uno y cada destino como lo quiera hacer, ¿no? Yo estoy hablando a nivel europeo, no a nivel solamente vasco, ¿eh? Ese es el tercer gran tema. Un cuarto gran tema que estamos desarrollando es una cosa que tuvimos parada, que hicimos con un grupo de expertos multi-stakeholder, como llamamos, multidisciplinario, que es hacer una carta europea, lo llamamos un código europeo, una carta charter, se dice en inglés, de turismo responsable. En base al código ético de la OMT, que algunos conoceréis, que tiene 8 o 10 principios, pues lo desarrollamos entre los años 2010 y 2012 y tenemos un borrador de Carta Europea del Turismo Responsable que mis anteriores jefes no le dieron prioridad, lo paralizaron, y ahora la comisaria polaca me ha pedido que la actualicemos y que la finalicemos, ¿no? Y eso creo que es fundamental, que todos los actores, desde el turista, pasando por el empresario, los servicios como los destinos a nivel de administración pública, tengamos una actitud mucho más sostenible y mucho más responsable de cara a la actividad turística, que respetemos mejor los activos culturales, los activos naturales, el patrimonio, que respetemos mejor las costumbres locales donde vamos a pasar las vacaciones, que no hagamos el golfo como hacen muchos ingleses, por ejemplo, por no nombrarlos, en muchos destinos europeos y españoles y italianos y demás. En fin, que se respete mucho más y que sea un desarrollo, un turismo que tenga, que no matemos la gallina de los huevos de oro, y que hagamos las cosas y que se premie, que las empresas, que los destinos que hagan eso, pues que se les reconozca de alguna forma, con premios, con logos, con eso estamos dándole vuelta, y que eso tampoco sea solamente, lo que también queremos hacerlo es de forma seria, que no sea solamente el firmar una carta o el firmar el código ético de la OMT, decir ya soy responsable y soy muy bueno y tal, sino luego el seguirlo, el que haya un informe anual o cada 2 años, depende un poco del tipo de empresa, en fin, que sea serio. Eso no es porque sea mi segundo tema favorito, que es todo el tema de la responsabilidad social, ¿no? Pero que se haga de forma seria, de forma responsable, y si se hace así está demostrado, no cuantitativamente, pero hay correlaciones interesantes, que aquellas empresas y organizaciones que se comportan de forma sostenible y de forma responsable son las más competitivas, las que mejor están cotizadas en el Dow Jones, el Sustainability Index del Dow Jones, el FTSE for Good de Londres. Los que tienen cada vez más la juventud, pues le gusta trabajar en empresas de ese tipo, los que son capaces de atraer a gente joven
de una forma mucho más estable, los que permiten dar, si expandieran la carrera, la actividad turística a lo largo del año, los que permitirían tener una carrera, desarrollar dentro de las empresas turísticas una carrera con más perspectivas, en fin, todo esto hay muchas posibilidades y deberían hacerse más, ¿no? Ese es lo que vamos a hacer y vamos a intentar sacarlo de aquí a marzo que viene, intentaremos sacar. Luego estamos, la quinta gran área de actuación, lo he mencionado un poco antes al pasar, estamos ya, llevamos 3 o 4 años fomentando licitaciones y fomentando cooperaciones público-privadas entre varios países de la Unión. Otra cosa que se me olvidó deciros, no podemos tomar ninguna medida que favorezca un solo destino nacional, es decir, no podemos promover destinos españoles o italianos, tenemos que promover y fomentar el turismo europeo o transnacional, por lo menos, siempre que impliquen productos que afecten a más de 2, 3, 4 o 5 Estados miembros. Y estamos fomentando esos partenariados público-privados para desarrollar paquetes y productos en baja y media temporada. Y estamos centrándonos en 2 grandes sectores, que es el turismo de los seniors, de los menos jóvenes como yo, de 50 y tantos o 60 para arriba, y el turismo de los jóvenes, que tienen más flexibilidad. Los estudiantes pues tienen un poquito más de flexibilidad, y el turismo de familias. Hay gente que se les ha ocurrido, y no solamente lo estamos haciendo a nivel europeo, para que vayan los europeos, viajéis y viajemos más todavía y conozcamos más y mejor Europa, que falta nos hace tener un sentimiento un poco mayor de la ciudadanía europea que la que tenemos, y que viajemos en Europa no especialmente en temporada alta y baja, sino en temporada media baja, y que viajemos los abuelos que tengan nietos pues con sus nietos. Estamos desarrollando, hay gente que está empezando a desarrollar estos paquetes en el mercado americano, en el mercado chino, y fomentando que los americanos, por ejemplo, pues que viajen con sus nietos para enseñarles. La mayoría de los americanos son de origen europeo, menos los latinoamericanos, ¿no? Bueno, pues fomentar ese tipo de productos nuevos, que no hay muchos, por las razones que sean, pues sí se fomentan el venir a España, pero el concepto de Europa, y los americanos, los chinos, los indios, los brasileños, pues vienen a ver a Europa, vienen a visitar Europa, no visitar especialmente, aparte de los grandes destinos, París, Roma, Londres, Venecia y tal, pero los demás vienen a Europa, ¿no? Y el ser capaces de fomentar productos que les permitan ver en un solo viaje de 2, 3, 4 semanas que suelen venir, pues que les permitan visitar varios países con alrededor a un tema, o pues la gente que le guste la ruta del Consejo de Europa, los itinerarios culturales, ¿no? El Camino de Santiago, la ruta francígena, vamos a empezar una colaboración con la UNESCO para crear paquetes turísticos alrededor de sitios ¿cómo se llama en español? Sitios que se declaran Patrimonio Universal de la UNESCO, ¿no? Pues las catedrales góticas de la UNESCO, las ruinas árabes, las ruinas vikingas, en fin, todo ese tipo de cosas. Desarrollar nuevos productos que atraigan y que sean capaces de hacer posible en temporada media y baja a más turistas, ¿no? Esa es la quinta. La sexta área de actuación, y yo ya voy acabando, es lo que hemos notado es que la industria del turismo es una industria muy clásica, en el sentido muy cerrada. Los hoteleros se habla entre ellos, no les gusta, es lógico, tienen a veces, o tenían, intereses divergentes con las agencias de viaje, con los transportistas, y ahora se están dando cuenta, entre otras cosas, por la irrupción de las tecnologías de la información y las tecnologías digitales, que tienen muchos más intereses comunes de los que pensaban, ¿no? Y por ejemplo, con los transportistas, no se ha dado cuenta que la experiencia turística empieza no solamente cuando en el destino final, sino empieza cuando sales de tu casa. Y el hacer paquetes, el entrar en contacto, el intentar promover experiencias desde que sales de tu casa, coger un taxi para ir al aeropuerto o a la estación, hasta que vas al destino, alquilas un coche, en fin, te mueves, ves museos, ves sitios, ves parques, todo eso. Hay medios de transporte que son fundamentales, ¿no? Y la conexión, la intermodalidad. Estamos fomentando la intermodalidad entre todos los medios de transportes europeos, ¿no? Europa es un continente pequeñito, y que es fundamental el que haya conexiones fáciles y cómodas, sobre todo para turistas un poco pues menos jóvenes o con discapacidad, esas cosas, pues que permitan que no sea tan complicado como a veces es, pues el coger un tren o ir de un aeropuerto a una estación, en fin, esto es y ahora con las nuevas tecnologías teóricamente debería ser posible
el coger, salir de tu casa ya con el billete, si te lo planificas tú, te lo montas bien, pues desde el taxi que te llamas para que te lleva al aeropuerto a la estación, el avión, llegas tal, el taxi o el tren a no sé dónde, al alquiler de coche, el hotel, las excursiones, en fin, hacerlo todo utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Y hay proyectos en curso coordinados por la DG Connect, la de Sociedad de Información, y la DG Transporte, y nos estamos metiendo también nosotros, pues para facilitar ese tipo de intermodalidad en los transportes y de conectividad. Muchos destinos turísticos, las islas europeas del Mediterráneo, del Atlántico, y las zonas ultraperiféricas, las más exteriores que no están en el cogollo europeo, pues se quejan de que no es fácil tener acceso a sus destinos, ¿no? Entonces, fomentar un poco la conectividad, eso dependerá de cada gobierno, claro, todo el tema de las islas, en Grecia, por ejemplo, todo el trato favorable que tenían hasta ahora con el paquete este de ayer o anteayer, pues les van a quitar el IVA preferencial que tenían en las islas, por ejemplo, ¿no? Que eso, en fin, hay que ver si eso es, yo no sé lo que, en fin, ya veremos, no, es difícil juzgar lo que va a pasar ahí, ¿no? Pero no me gusta mucho cómo está planteándose la cosa. A mí personalmente, como ciudadano europeo, no me gusta mucho. Entonces, ese es un tema importante para la actividad turística. La séptima prioridad que vemos es la necesidad de promover y de unir fuerzas tanto a nivel de actores públicos y privados para promover mejor, para hacer campañas efectivas de promoción de productos europeos en países terceros. Lo que han hecho los americanos, no sé si habéis seguido un poco la evolución del turismo en Estados Unidos, después del 11 de septiembre del 2001, en los siguientes 4 o 5 años bajó el nivel de llegadas, bajaron 40 o 50%. Aquí en Europa hemos tenido la suerte, prácticamente lo que más que ha bajado ha sido un año 4%, el 2009, y siempre creciendo. En Estados Unidos se pegaron un batacazo tremendo. Adoptaron medidas muy malas, reforzando la seguridad solamente, y eso les provocó todavía, a mí, por ejemplo, yo hace 15 años que no voy a Estados Unidos, sí, 15, del 99, la última vez que no voy a, porque es que el ir a un aeropuerto americano es tremendo, ¿no? Ahora dicen que está un poco más fácil y más cómodo, pero te trataban mal, ¿no? Era una cosa tremenda, ¿no? Adoptaron una política equivocada, la industria se dio cuenta, se hablaron entre ellos, se reestructuraron entre ellos, crearon una plataforma conjunta y fueron a ver, en el 2008 fueron a ver a Obama, les dio una serie de medidas de facilitación, de un mayor apoyo político, volvieron a ir a ver en el 2010, le convencieron para que había que hacer un esfuerzo de promocionar mucho mejor Estados Unidos. Estados Unidos es un destino 4 o 5 veces mayor que Europa, brutal, con otro tipo de atractivos, si quieres, pero que había perdido mucho mercado. Y les han convencido para para reforzar lo que es la Tour España americana, que se la han renombrado, se llama ahora Brand USA. Han conseguido, de los 14, los que habéis ido a Estados Unidos recientemente, habéis pagado los $14 famosos, de los cuales no sé si sabéis que $10 van a parar al presupuesto de esa Tour España americana, ¿no? Siempre que, a condición que Obama dijo, sí, muy bien, yo pongo $10 de estos 14, pero vosotros, entre la industria americana y las regiones, los estados, California, Florida, que son destinos gordos y potentes, Nueva York, pues han puesto de acuerdo, han puesto juntos y han creado y han hecho un presupuesto. ¿Sabéis el presupuesto anual de Brand USA este año 2015? $150 millones al año. ¿Sabéis el presupuesto del equivalente europeo, que es la European Travel Commission, la que reagrupa todas las Tour Españas y las Tour France y las Visit Britain y tal y cual? €1 millón al año. ¿Sabéis cuál es la suma de los presupuestos de todas las Tour Españas de los 28 Estados miembros? €900 millones al año, de los cuales 1 millón solamente para la promoción europea, de Europa como tal. Cada uno se dedica... Los Estados miembros se dedican a promocionar España, a promocionar Francia, a promocionar el sentimiento europeo y el destino europeo, sobre todo de cara a países terceros. No existe todavía. Entonces lo estamos promocionando y metiendo a la industria. La industria también tiene que darse cuenta que son ellos los que al final podrían beneficiarse más, ¿no? Pues es dificilísimo. Yo llevo varios años y vamos a intentar otra vez más este año, pero es muy difícil, ¿no? Bueno, y aquí me paro ya porque es demasiado rollo y bueno, es un poco lo que es. Vamos a intentar sacar otro documento que equivalente al del 2010, al de junio del 2010, una estrategia, un plan de acción, ya veremos a ver cómo lo llamamos, y para enmarcar un poco, pero al final lo que hagamos nosotros no vale, lo que vale es lo que hagáis, lo que hagan todos los actores, los privados por un lado, los públicos, juntos y trabajando mucho más, y es lo que
quería acabar con esto, trabajar más y mejor entre vosotros, más y mejor con el gobierno vasco, más y mejor con el resto de los destinos competidores españoles, ¿no? Que son competidores vuestros, pero se aprende. Con todos los demás se aprenden cosas de cómo hacen las cosas, de qué errores han cometido, se aprende de cómo hacen las cosas los franceses, los italianos, de cómo lo hacen los americanos. En fin, hay que abrirse más y aprovechar también de una forma constructiva y positiva a las nuevas tecnologías que, pese a los riesgos y a los desafíos y a los retos que plantean, pues también ofrecen una serie de oportunidades brutales, ¿no? Y eso pues implicará un cambio de mentalidad, cambio de actitudes a nivel del turista, pero a nivel del empresario, a nivel del trabajador, a nivel de las administraciones. Y si somos capaces entre todos de adaptarnos a este entorno vuestro, tenemos la suerte de tener el destino a nivel mundial, Europa como tal, el mejor, el más diverso, más rico a todos los niveles del mundo. En España tenemos la suerte de tener multitud de destinos, no solamente como Donosti y como otros muchos, que son de los mejores del mundo. Hay que sacar provecho y hacerlo de forma cooperativa, trabajando entre todos y de forma también responsable, ¿no? Y con visión un poquito de futuro y pensando que esto tiene que durar mucho, no tiene que ser solo una explotación a lo bestia, sino durar mucho para los hijos y los nietos y demás, ¿no? Vale, gracias. Bueno, agradecer la exposición de Pedro, de que ha sido muy ilustrativa. Sobre todo nos ha remarcado claramente que no hay que crecer a toda costa, sino que hay que crecer con una actividad turística responsable. Sobre todo también ha remarcado y nos ha aclarado bastante las funciones un poco que hay a nivel de la Comisión Europea, que fundamentalmente pues, es promocionar una competitividad del sector. La regulación, que parece ser que también tiene pues sus puntos difíciles, sobre todo en este tema de la digitalización, y que yo creo que ayer también en la intervención, pues bueno, a través un poco del debate, pues también se vio que este es un momento que quizá pues hay que ver por dónde pueden ir regularizarlo, siempre de garantizar la libertad, ¿no? Y luego ha sido desgranando un poco todos estos retos, ¿no? que se plantea el sector, todo el tema de la profesionalidad, todo el tema de la desburocratización de la actividad, de todos estos aspectos. Entonces, yo un poco ahora a la audiencia le animaría a que aproveche la ocasión, que tenemos aquí a Pedro Ortún y que puedan ser planteados, pues aquellos temas que consideréis importantes. Primero, muchas gracias. Yo quería hacer dos preguntas. Quería hacer dos preguntas. Más que nada, he visto que se ha desarrollado un poco captar al turista. El objetivo es cómo atraer al turista y cómo atraer al turista, por ejemplo, a un Venecia, a un Barcelona, a un Camino de Santiago. Pero me gustaría saber si se tiene en cuenta a nivel de Europa si el destino puede absorber todos esos turistas que quiere captar. Por un lado eso, y luego también has nombrado a la universidad como agente y me gustaría saber qué papel tiene la universidad en todo esto que has contado. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, empezando por el primero, ¿no? Yo creo que al final cada destino, entendiendo por destino el conjunto de los actores locales alrededor de ese destino, tanto públicos como tenéis o tienen que hacer una autoevaluación de lo que quieren, ¿no? ¿Qué queremos hacer de Donosti o de Venecia, como has citado? ¿Cuántas turistas de una forma razonable queremos atraer? ¿Qué tipo de turista queremos atraer? ¿En qué épocas del año? Eso la única forma de hacerlo es con un enfoque pluriactores, multi-stakeholder, como llamamos, de diálogo entre las autoridades públicas, los actores privados, los actores locales, ver la infraestructura del que se dispone, qué inversiones queremos hacer. Bueno, lo mismo atraer algunos centenares de miles que más de 1 millón, ¿no? O queremos... Eso es fundamental, el hacer periódicamente unos análisis, lo que se llama en tecnología, en economía turística, la capacidad de carga, el carrying capacity, ¿no? Cuánto, cuándo y cómo queremos atraer a qué tipo de turistas, ¿no? Y bueno, pues cada uno de vosotros tenéis que saber
cómo está la ciudad, Donosti, o cómo está Bilbao, o qué tipo de infraestructuras también se tienen. No es lo mismo en sitios con una geografía un poco complicada, como es el caso de Donosti o de Bilbao, como que otros que son más amplios y que más, como Venecia, por ejemplo, que es una serie de islas ahí que están absolutamente desbordadas. Barcelona mismo, que tenía a parecer a primera vista una estructura urbana más, una infraestructura urbana mayor, pues se han dado cuenta que ya han llegado a unos límites brutales y que están pensando, eso es muy opinable también, ¿no? Pues desde limitar las inversiones, como acaba de dictar o quiere hacer la moratoria que ha dictado la nueva alcaldesa. Tampoco es lógico que en Barcelona ahora, en los últimos 2 o 3 años, estén llegando a la semana algunos días, además que coinciden 2 o 3 días a la semana, en vez de pues 5 o 6 cruceros de 4.000, 5.000, y se juntan ahí 20.000 personas en 2 o 3 días, oye, que la gente que no puede andar por las calles. Yo tengo amigos en Barcelona que es que no se puede andar por las calles del centro porque es, bueno, pues todo eso hay que razonarlo, hay que hablarlo con los actores, hay que hablarlo con las empresas de cruceros, en el caso de Barcelona, por ejemplo, y ver qué infraestructura se tiene. Y bueno, la única forma es hablarlo durante un cierto tiempo, meterse a fondo y analizar y planificar un poco el tipo de, tanto en cantidad como en calidad y en tipo de turistas que se quiere, ¿no? Y hasta cuándo se quiere ir, lo mismo los museos, ¿no? No es normal, hay museos que tienen colas de tal y que que cada vez hay más gente que va a algunos museos, pues regular y limitar, y eso se puede hacer con las nuevas tecnologías, se puede hacer mucho más fácil, muchísimo más fácil. Si todo el mundo tiene acceso a ellas, como es lógico, esa es otra cosa, ¿no? En fin, eso es un tema. Y luego el papel de la universidad. El papel de la universidad para mí es fundamental, empezando por la educación, la información sobre este tipo de valores y de criterios y de políticas básicas. Y luego, pues, hacer la prospectiva. La industria europea, por ejemplo, yo he hecho en falta, no ha sido capaz la industria europea del turismo en hacer estudios prospectivos, no existe. Todos los demás sectores industriales que he tenido la suerte de poder poder ser responsable de ellos en la administración europea, pues la mayor parte de ellos tienen sus asociaciones europeas, pues son capaces de hacer estudios, de organizar, de encargar estudios, de discutir entre ellos, de hacer sus propios análisis de prospectiva. La industria turística, cero patatero a nivel europeo. Hay algunos clubs como el Tour en España que hace alguna perspectiva, pero bueno, pero eso tenía que hacer a nivel europeo. Pues no, la universidad podéis aportar y estáis aportando ya algunas. Hay universidades, no solamente la del País Vasco, pero la de Venecia, me acuerdo, hay una facultad al lado de Marsella también que está haciendo. Hay toda esa capacidad, aparte educativa, formativa e informativa, pues la capacidad de hacer análisis prospectivo, análisis de mercados, aunque eso lo debería hacer más la propia industria o las propias administraciones, ¿no? En analizar a fondo los mercados y lo que quieren ver y el tipo de experiencia turística que quieren tener los chinos, los rusos, los brasileños. Eso lo está haciendo ITC, es lo poco y lo bueno que hace, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco lo que entiendo yo que debería ser el papel de la universidad. Uh-huh. Hola, buenos días. Nos has comentado un poco las medidas que estáis definiendo después de un proceso de reflexión compartido, y me gustaría saber en qué, si estas medidas y ideas que tenéis encima de la mesa se van a transformar en programas concretos de acción a los que podamos acceder desde los destinos turísticos en proyectos que tenemos. Nosotros, por ejemplo, soy la responsable de Turismo de Bilbao, tenemos un proyecto que es el Camino Cultural Atlántico entre ciudades de 3 estados, Portugal, España y Francia, y si estas medidas se van a transformar en algo concreto con esos fondos que, bueno, parecen tremendamente escasos, vistos desde Europa, hasta ridículos, diría yo, si va a transformarse en alguna medida de actuación concreta a la que podamos acceder desde los destinos que formamos parte de Europa. Acceder a los fondos ridículos que dices bien, son ridículos. Pues ya se puede. Nosotros estamos publicando desde hace 4 o 5 años, cuando empezamos a crecer el presupuesto, pues licitaciones, y damos, pues creo que son hasta 250.000, 300.000 euros, fomentando, cofinanciando. Pero lo que hacemos fundamentalmente nosotros es juntar a la gente, juntar actores,
cosa que ya está bien, porque no teníais o no tienen los turistas, los entes y los actores turísticos europeos, pues no tenían costumbre de trabajar mucho con gente de otros países, con administraciones, ayuntamientos de otros países. Eso existe ya. Ha habido la licitación del 2014 que estaba terminando de evaluar, ahora a principios de 2015 hemos recibido para 450, algo así, proyectos, o sea, propuestas, ¿no?, de cofinanciación, de las cuales solo vamos a poder financiar con esa birria de 3 o 4 millones que hemos dedicado en el presupuesto del 14 a este tipo de proyectos, pues vamos a poder financiar entre los 3 o 4 paquetes, pues como mucho 15, lo cual se puede. Eso a nivel transeuropeo y de cooperación intraeuropea. Se puede hacer también, puede haber ese tipo de proyectos, el programa LIFE lo permite, el programa de investigación y desarrollo lo permite, lo que pasa es que no hay un área turista como tal. Hay ahora los fondos estructurales que también lo permiten. Estuvimos y promoví yo, mi predecesor promovió la prioridad turista en lo que llamábamos Agenda 2000, que fue el paquete financiero del 2000 a 2006. Promovimos que el turismo fuera una prioridad para los fondos estructurales del 2007 a 2013. Lo que pasa es que, por desgracia, en varios países de la Unión Europea, incluido España, la utilización de esos fondos gordos se ha hecho mal. Se han utilizado, por ejemplo, eso nos lo han reprochado los colegas de la DG Regio, de la política regional, nos han dicho, olvidaros ya del paquete 14-20, no vamos a poner nunca más la prioridad turismo, porque algunos de vuestros, y además me miraban a mí como si hubiera sido el responsable, vosotros insististeis mucho en turismo y se han financiado, por ejemplo, a poner 2 ejemplos, el aeropuerto de Ciudad Real y el aeropuerto de Castellón, que ya me contaréis, se ha financiado con objetivo turístico con fondos estructurales europeos. Y por eso han cambiado el enfoque y ahora han hecho los 11 objetivos temáticos, que son pues formación, que son de apoyo a las pymes, apoyo a la asunción, que eso ya no hay una prioridad turista como tal, pero no obstante, todo esto además, la mayor parte de los fondos estructurales, como sabéis, la gestión, la programación y la gestión y su uso se han descentralizado en la inmensa mayoría de los Estados miembros a nivel de las regiones, ¿no? Son programas regionales, los programas operativos, ¿cómo se llaman? Los programas operacionales, operativos, ¿no? Operacionales regionales, y es cada comunidad autónoma. Y ahí en cada comunidad autónoma es donde antes había una prioridad turística que sabían que tenían que si querían acceder a una parte de los fondos tenían que meterla ahí. Ahora tienen los actores y los departamentos de turismo, pues tienen que pelearse con los de agricultura o con el de innovación o con el de industria o el de comercio para que haya proyectos turísticos que tengan acceso a esos fondos estructurales. ¿No es la solución ideal? Pues no, la solución ideal a lo mejor, y la solución ideal ¿cuál sería? Pues que esos pequeños proyectos, que no creo que sea buena además, que con el presupuesto europeo, lo que tenemos que fomentar en el presupuesto europeo es la dimensión plurinacional, transeuropea, la dimensión de cooperación, de intercambio de buenas prácticas, de poner a trabajar juntos a gente. Y luego al final el turismo es una actividad que no debería ser subvencionada, digamos, financiada con agente público, menos en el aspecto quizá un poquito de promoción, un poco, parcialmente, pero al final en el aspecto de infraestructura, en las infraestructuras gordas, es lógico que haya participación de los presupuestos públicos. Pero luego es una actividad puramente que debería funcionar sola, como en la mayoría de los sitios, ¿no? Con algunas medidas favorables quizá a nivel fiscal, con el IVA más o menos rebajado, aunque yo el IVA rebajado, si se tradujera realmente en mejora de las condiciones laborales, en reducción de precios, lo que dicen muchos hoteleros, y luego al final las rebajas del IVA pues no se traducen en rebaja de precios ni en mejor salarios para los trabajadores, etcétera, etcétera. Ahí está muy debatido ese tema, ¿no? Que no os parece suficiente, pues sí, bueno, pero también tenéis los ayuntamientos, las diputaciones, pues tenéis otros medios también que podéis utilizar. Nosotros desde Europa lo que podemos hacer, no más que no podemos hacer otra cosa, no podemos desarrollar medidas que enfoquen a un solo ayuntamiento. Eso no se puede hacer. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el Consejo de Europa es hacer tenemos un acuerdo de colaboración de hace 3 o 4 años. Lo que hacemos es para los
destinos turísticos que están en los caminos, en las rutas europeas culturales, que las 29 o 30 que tienen el sello del Consejo de Europa, lo que estamos fomentando es financiando cursos de formación para que aquellos empresarios turísticos que estén, para que se formen, para que sepan hacer buenas páginas web, para que sepan tratar, pero ese es el tema, no podemos ir más lejos con los medios y los presupuestos que tenemos, no. ¿Quién tiene que hacer eso? Pues o bien los fondos locales, regionales, nacionales, y luego los grandes fondos estructurales. Hay proyectos por ejemplo, se hizo uno hace unos años, se ha reforzado y se está completando prácticamente todo el camino del telón de acero, el Iron Curtain Trail, de la frontera esta de los años 40 hasta los 90, pues se ha hecho con infraestructura y con presupuesto europeo, pues se ha dotado eso como una experiencia europea. No se puede pedir a Europa aquello para lo cual no podemos actuar, entre otras cosas porque nos lo prohíbe el tratado. No podemos financiar, y eso que lo hacemos vía fondos estructurales, proyectos monorregionales o mononacionales. La política turística, en este caso europea, tiene que ir hacia promover la cooperación, la transnacionalidad, la paneuropeización de los proyectos y de los productos europeos y los proyectos turísticos europeos, ¿no? Eso es un poco lo que, no sé si te ha parecido bien la respuesta. No, me ha parecido que yo no estoy hablando de que financies proyectos de Bilbao, sino que la financiación de proyectos de cooperación transnacional no se base solamente en que estemos todos juntos y buenas prácticas, sino que al final necesitamos dinero contante y sonante para hacer cosas en común. Pues para pagar la web, y no solo para reunirnos, sino para pagar la web de Camino Cultural Atlántico, para ponernos en contacto con turoperadores chinos y americanos, y eso cuesta dinero. No, pues ahí la única forma de afrontarlo no es solo con presupuesto público, es lo que estamos promoviendo, que en vez de que ITC tenga 1 milloncito al año, de los cuales 80.000 euros provienen de Tour España, pues que tenga a lo mejor 15 o 20 o 30 mil, y que se puedan organizar campañas buenas en China, en las ferias chinas, pero que también la industria participe, que las autoridades públicas, incluidas las regionales, y ahí estoy de acuerdo que quizá debería permitirse y fomentarse el que no solamente las Tour Españas nacionales, digamos, los organismos nacionales, sino también las regionales o las locales de grandes destinos, de grandes ciudades, puedan participar, como participan. Ahí, si veis en la página, entrar en la página web de Brand US, mirar los socios que tienen, son desde ayuntamientos a estados, hoteles grandes, hoteles pequeños, y pero que trabajen juntos, y que haya un equipo y unos presupuestos que les permita tener, como han desarrollado los últimos 20 o 30 años, 35 oficinas turísticas americanas que no promocionan Nueva York o no promocionan California, que promocionan Estados Unidos. Y eso es la única forma de hacer a nivel europeo, si se quiere, claro. Si se quiere, eso es otra. Si se quiere, porque los gobiernos nacionales, los grandes destinos, Alemania, Francia, Italia y España son los más europeístas, ¿no? Pero Alemania, Inglaterra y Francia no quieren que se promocione Europa, quieren promocionar sus grandes países. Así está Europa. Y otra pregunta otra cuestión que se ha citado así un poco de corrida, que yo creo que la Unión Europea, no desde vuestra dirección, pero desde la Dirección General de la Competencia, pues no solo han visto actuaciones absolutamente nada ejemplarizantes, vamos a llamarle, con, por ejemplo, las compañías aéreas de bajo coste que están siendo subvencionadas por todo tipo de gobiernos, y entonces este tema que estábamos hablando tan de moda sobre los turoperadores, o sea, los operadores que ensamblan oferta ilegal, bien de transportes, o alegal, vamos a llamarle, o bien de alojamientos. Yo creo que ahí, desde luego, entiendo que son multinacionales en los cuales, desde luego, la función ejemplarizante de Europa creo que es absolutamente necesaria. Y decir, bueno, ustedes son plataformas europeas o norteamericanas, pero si, desde luego, decir que el problema es de los usuarios, pues los usuarios que ponen las cosas lo hacen,
efectivamente lo hacen y al final son los que ponen el producto en el escaparate, pero sin el escaparate digital eso no funcionaría. Y entonces, desde luego, desde las administraciones locales que tenemos que mantener la calidad del destino, para empezar. Segundo, tenemos que ingresar dinero de las actividades económicas de las cuales hablábamos ayer, pues desde luego esta función que ha demostrado la Unión Europea, no desde tu dirección, pero desde la de la competencia, de no hacer ninguna sanción ejemplarizante, en todo, por ejemplo, en todo el tema de low cost, ¿no? ¿Qué pasó con Ryanair en el aeropuerto de Bilbao? Como las instituciones vascas desde hace 20 años nos negamos en absoluto en pagar las operaciones de instalación de Ryanair, pues Ryanair no opera en nuestros aeropuertos. Y eso Europa ni nos premia ni le castiga a Ryanair. Y eso a mí me parece, desde luego, una auténtica vergüenza. Mucho más importante que el programa LIFE. ¿Qué quieres que te diga? Claro, sí, sí. En cuanto a los low cost, ahí hay el tema, el argumento que utilizó la DGCOM para favorecer hasta un cierto punto, porque ahora lleva varios años cerrando la espita, pero hace 5, 6, 8, 10 años se les dejó mucha vía por el tema de desarrollo regional. El criterio fue de ayudas regionales, ayudas regionales que se abusaron, y esto los de Ryanair fueron muy listos, y ahora pues se han dado cuenta en cuanto que empiezan ya se están yendo y están cambiando el modelo de negocio, también ellos mismos ha cambiado. Eso reconozco que no se hizo bien. En el tema del low cost no se hizo bien. En los nuevos actores hay dos tipos de actuaciones. Está todo el tema de los portales tipo Booking, Expedia, TripAdvisor, ahora que está empezando eso. Ahora no es lógico y estamos potenciando, lo que pasa es que no se atreven todavía, pero vamos a seguir haciéndoles en el proceso en la primera acción del discurso de la comisaria. Vamos a forzar y a poner presión en nuestros colegas de la DGCOM para que adopten una posición europea. El tema Airbnb es un poco especial porque es más localista, pero el tema más que tiene una dimensión más mundial, diría, ni siquiera europea, esto, ¿qué hacemos con las cláusulas de las parity rates, como se dice en español? Eso, las cláusulas que exigen los Booking, los Expedia a los hoteleros para que no puedan poner en la página, ofrecer a precios más bajos. Y lo que no es lógico es que Alemania ha dictado una prohibición, luego que 3 países, Francia, Italia y Suecia, acepten un compromiso medianamente aceptable, y que luego a los 2 meses o a los 3 meses el Senado francés, no sé si habéis visto la enmienda de la ley Macron, ahora vuelve y sigue el proceso alemán. Ahí yo creo que la DGCOM, y estoy totalmente de acuerdo, y ya estamos en contacto con ellos para decirles, oye, tenéis que actuar. Aquí no es lógico, es que haya una ley que es aplicable en algunos países, en otros países no hay ninguna ley, es la ley salvaje, y en otros países hay unos acuerdos que habéis autorizado y que habéis visto como, bueno, en ese campo tienen que tomar. El tema más complicado para mí es el de Airbnb, el de los alojamientos privados, ¿sí? Porque ahí hay de todo. Hay casos flagrantes de abuso y hay casos de una cooperación buena, y que estamos en contacto con ellos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ámsterdam. El Ayuntamiento de Ámsterdam se ha sentado a negociar con Airbnb, con los hoteles, y han llegado a un acuerdo y han llegado a utilizar que me imagino que ya lo conoceréis, lo que está haciendo, a utilizar Airbnb hasta como agente recaudador. No solamente les obligan a registrarse, les obligan. Sí. General diciendo pues que en esas plataformas se autoricen, o sea, se puedan comercializar, o que aparezca una cookie, o sea, me da igual, en vez de para saber qué hago yo, que aparezca una cookie que diga, señor, usted está entrando a una plataforma en la cual existe una oferta alegal que no le garantizamos, Pues totalmente de acuerdo, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a tener un poquito que ya los últimos minutos. La última nada más. No, sí. Pero es que es muy importante, y es lo que he dicho un poco rápido quizá.
eso mismo que estás diciendo tú, la única forma es sentarse, y eso se están sentando y se van a sentar a partir de septiembre, y hemos puesto, porque nos ha costado tiempo convencerles, los de Airbnb, los de Booking, los de TripAdvisor, los hoteleros europeos, las agencias de viajes europeas, las compañías aéreas europeas, todo, para ver y hacerle el listado de las cosas, cuáles son los temas que hay que encontrar una solución, ver qué tipo de soluciones se puede ofrecer, y luego a partir de ahí el año que viene la Comisión tomará lo antes posible unas orientaciones. Ya veremos, a lo mejor en algunos campos se legisla a nivel europeo, en otros campos se decide que no es fácil o no es posible o no es legal legislar a nivel europeo, depende un poco. Todo eso se está haciendo, esa fase de análisis se está haciendo de forma quizá lenta, pero Europa es así. Si queremos consultar a todo el mundo, si queremos implicar a todo el mundo, si la industria europea tradicional de turismo ha tardado meses en aceptar que tiene que, en vez de ir delante a la Corte de Justicia o a los tribunales, tiene que hablar con las administraciones europeas, nacionales y locales y con los otros actores, pues hemos tardado, llevamos pidiéndolo desde el mes de octubre, noviembre, y se han sentado por primera vez en marzo, y la segunda vez será en septiembre, y así está. Esa es Bueno, yo os invito un poco porque... Sí, yo os invito porque nos hemos pasado un poco a que sigáis un poco en la pausa. Yo creo que es muy interesante y la verdad es que es de agradecer que, bueno, pues que tengamos un debate, porque para eso un poco se plantea un curso de verano, no para que se den solo las ponencias, sino para que se planteen las inquietudes y sea un punto un poco de encuentro. Entonces, no sé, vamos a darnos 15 minutos donde podéis un poco seguir planteando igual a otro nivel las cuestiones, y nada, nos veríamos un poco sobre -5, -10 pasadas, ¿vale? Gracias a todos. No, tienes razón, sí.